Bueno, vamos a ver cómo se calculan hidráulicamente los caños. Fuera de la parte del cálculo estructural que dijimos que es de otra materia, en la nuestra sí vamos a ver el cálculo hidráulico de la cañería. Vamos a repasar un poquito, esto vimos al principio. Nosotros, los cálculos hidráulicos decíamos, primero, cálculo de pérdida. Cuando calculábamos pérdida, yo se suponía que sabía el caudal que quería que circule, sabía las dimensiones, el diámetro del caño, etcétera, rugosidad, la característica del fluido, viscosidad, etcétera, y con eso yo calculaba las pérdidas por metro o totales en una determinada longitud de cañería. El otro cálculo habitual es cálculo del caudal, o sea, para una cañería que yo conozco la caída de presión, o sea, una cañería, vamos a suponer que yo tengo, vamos a sacar este pedazo de caño acá que dispuse, el dibujito clásico, yo tengo un depósito a una cierta altura y vengo a otro depósito que está más bajo, o sea, el desnivel entre los dos caños va a ser ni más ni menos que mi pérdida. O sea, y si yo tengo el diámetro ya definido, el problema típico suele ser calcular el caudal que va a circular por ahí. Entonces, ese problema que se suele llamar problema de verificación o de comprobación de diseño, cuánto es el caudal que circula por esa cañería, las formas que podíamos calcularlo era por aproximaciones sucesivas, porque yo normalmente tengo toda la ecuación armada para calcular las pérdidas. Tengo el caudal, entonces deducir del caudal, si yo no tengo caudal no puedo sacar el Reynolds, etc. Era por aproximación sucesiva, o me daba directo si yo usaba el diagrama de Rose en vez del de Moody, o el cálculo con la ecuación de Swan y Jane. Había una ecuación de Swan y Jane que aparece en el Potter, digamos como explícita para calcular el caudal, o como dice el libro de Liuszewski, que le llama método descriptivo, que ni es ni más ni menos que graficar la curva de instalación, o sea, pérdidas versus caudal, hago una curva, entonces para cuando J es igual al que yo tengo acá disponible como altura disponible, es el caudal, digamos, es el método. Y el tercer caso, que sería el caso de diseño propiamente dicho, que es determinar el diámetro requerido para que circule un caudal que yo quiero. Nosotros vimos problemas en el primer caso, que sería cuando yo vengo a gravedad, este J es conocido, este no conozco, lo que sí conozco es el caudal. Conozco el caudal y mi incógnita es el diámetro de la cañería. Entonces también, métodos de cálculo parecidos a este, tengo aproximaciones sucesivas, porque al no tener el diámetro no puedo sacar ni el Reynolds, y el J no queda directo, entonces tengo que ir tanteando de distintas maneras, aproximando. El otro es hay una ecuación de Swan y Jane explícita, o el método descriptivo de Liuszewski también, que se grafica y llega al punto, pero puedo calcular de varias maneras este diámetro. Pero eso se da en la condición que yo conozco las pérdidas porque voy a gravedad, es algo disponible. En el caso contrario, cuando yo voy a bombear, o sea, vamos a suponer que esto voy en sentido opuesto, entonces yo voy a ir en este sentido. Entonces cuando voy en este sentido, este pasa a ser solamente mi desnivel geométrico. Y yo tengo que poner acá una bomba, y en esta bomba yo voy a tener acá unas pérdidas acá, y voy a tener acá una pérdida, y en función de esta pérdida tendré un determinado caudal acá. Pero si esto para un determinado diámetro. Si yo cambio el diámetro, pongo un diámetro más chico, voy a tener otro valor de pérdida diferente. O sea, para un diámetro más chico, esto va a ser más empinado, voy a requerir más pérdida para llegar acá. O sea, me cambia la pendiente. O sea que hay infinitas soluciones, hay infinitos diámetros que van a cumplir, que me van a llevar este caudal, pero con distinta altura manométrica total acá. O sea que, ¿qué método de cálculo uso para sacar el diámetro si yo tengo infinitas soluciones? Entonces, el método que se utiliza es lo que llamamos el cálculo del diámetro económico, que hasta ahora no lo habíamos visto. Los otros métodos habíamos visto antes, al principio, porque era más basado en pérdida. Ahora vamos a ver un poco diámetro económico. O sea, existe un diámetro que es el más económico para esa solución, porque hay infinitas soluciones, pero uno solo el que es razonable técnicamente hablando. Entonces,
para determinar el diámetro económico, cuidado que se va a caer. Para determinar el diámetro económico, tenemos dos costos, básicamente, que para hacer el diámetro más óptimo, comparamos los costos de instalación que involucra el costo de compra, o sea, del caño, o sea, el precio del caño de estantería, como quien dice, transporte de ese caño hasta la zona de obra, pongámosle bajarlo al caño adentro de la zanja, y algún que otro, a ver, no sé qué otra cosa más tenemos. Bueno, eso sería la parte en sí del caño, más el gasto de excavación, después tapada del caño, compactación del suelo y todo eso parte es lo que se llamaría los costos de instalación, que engloba, básicamente son costos de inversión, porque se hacen todo antes que empiece a funcionar. O sea, todo lo que yo tengo que hacer para ponerlo al caño y entre en servicio. Entonces, a veces lo van a ver como costo de instalación, otras veces como costo de inversión, da lo mismo. Son todos previos a la puesta en funcionamiento de estos gastos. Y por otro lado, los costos de operación, que básicamente entra el gasto de energía de bombeo, y podría entrar el gasto de mantenimiento, etcétera, pero esos son más difíciles de evaluar. Básicamente, el más importante que yo voy a evaluar es el costo de energía. El costo de energía no se da antes, se da cuando ya está en funcionamiento y a lo largo de todo el tiempo que va a estar funcionando. Entonces, este costo de inversión es previo a su puesta en marcha y esto es durante todo el tiempo de funcionamiento. El costo de instalación, cuanto mayor sea el diámetro del caño, van a aumentar los costos. O sea, a mayor diámetro, el caño va a ser más caro, voy a tener que hacer una excavación más grande, el transporte, me van a entrar menos caño por camión, así que voy a transportar menos caño y el costo de transporte va a ser mayor. O sea, que este costo es creciente con el diámetro. Los costos de operación, que es el costo, básicamente dijimos, de energía, a mayor diámetro voy a bajar las pérdidas, va a bajar la velocidad internamente del caño y por lo tanto van a bajar las pérdidas, y al bajar las pérdidas, o sea, esta altura total va a ser menor, va a bajar entonces las pérdidas, va a bajar el gasto de energía y por lo tanto los costos de operación disminuyen con el aumento del diámetro. Este aumenta con el diámetro y esto disminuye con el diámetro. O sea, yo achico el diámetro, aumentan los costos de operación y se achican los de inversión. Entonces, ¿cuál es el diámetro económico? El que los costos totales sean mínimos, o sea, el que me da el menor costo. Entonces se pasa por evaluar cómo varían esos costos con el diámetro. Esta sería la curva del costo de operación, esta otra la curva del costo de inversión o de instalación, que son crecientes con el diámetro, este es el que decrece, sumo los dos costos y este sería el costo total. Y obviamente pasa por un mínimo. Ese mínimo costo es el que me da mi diámetro más económico. Vamos a saltear ahora porque había un montón de fórmulas semi-empíricas, un montón de métodos para hacer el cálculo del diámetro económico, que hoy día tienden a no usarse cada vez menos. Están en el apunte, mírenlo, pero perder tiempo acá para hacerlo no vale mucho la pena. Había fórmulas para que esta curva sea así una curva continua, pero en realidad no tiene mucho sentido que yo encuentre un diámetro mínimo que da 47,32 el diámetro interior, porque comercialmente después no, salvo que lo haga especial, no lo voy a encontrar ese caño. Entonces, yo en realidad no tengo esto no es continuo los diámetros del caño, sino tengo una serie discreta que son los diámetros comerciales que tendré de caño. Entonces, no tiene mucho sentido encontrar los diámetros intermedios, sino evaluar esto para los diámetros reales comerciales. Antes había métodos que eran complicadísimos para hacer porque había que hacer mucho volumen de cálculo. Hoy día uno lo carga en una planilla y gran parte de los problemas esos se resuelven fácilmente. O sea, yo pido una lista de precios, me lo suelen mandar hasta en una planilla Excel, así yo agarro, copio los diámetros, los precios, lo pego en la planilla y fácilmente puedo hacer una serie de cálculos para todos los diámetros comerciales, los costos de compra, más todos los otros costos, y fácilmente puedo evaluar y hacer estas curvas para la serie discreta de los diámetros comerciales. Antes uno trataba de marretear todo eso, entonces buscaba una formulita que englobe un coeficiente aquí, acá,
que sacamos de la galera, y entonces si están sacados de la galera, pues ahí varían los precios y ya la galera es otra. Pasó a ser una gorra, no más una galera, y ya no es confiable. Entonces vamos a ir descular un poquito cómo llegamos a estos a los costos cada uno. Estoy yendo para atrás, vamos a ir para adelante. Los costos estos de instalación, los operativos, cómo van la cosa. Del BAM hay una cuestión. Yo le dije, los costos de instalación son todos previos a la puesta en marcha del costo. Y los costos operativos son a lo largo de todo el proyecto. Ahí tenemos ya una cuestión temporal, o sea, son gastos que están hechos en dos tiempos diferentes. Usted hoy día, como varían los precios todos los días, se dan cuenta que no es lo mismo tener que hacer un gasto hoy que hacerlo dentro de 2 años. Que va a estar el... Y además hay otra cosa. El gasto, la mayoría de los caños, el material, o sea, la fibra de vidrio, la resina poliéster que lleva, la arena no, pero los otros materiales sí, lo mismo la resina con la que se hace el caño de PAD, vienen importados. Muchos son derivados del petróleo, el de PAD es un derivado del petróleo, o sea, los precios varían internacionalmente con el costo del petróleo y localmente como varía el dólar. Entonces, ponerse a hacer en peso, hay que andar actualizando uno, el otro, por ahí es más práctico directamente hacerlo el análisis de precios en dólares y nos dejamos hinchar con eso. Los precios locales son los que varían, no va a variar en dólar, pero el más grueso y el que en el tiempo, para que mi planilla, si yo le hice hoy y dentro de fin de año siga teniendo algo de validez, es más razonable ponerlo en dólar. Hubo épocas que más o menos estaba tranquilo la cosa y bueno, no era tan notoria, pero estamos en una época que es consciente todo el mundo que eso varía mucho. Bueno, entonces para ver ese tema que no, son costos que no son simultáneos, hay dos formas. Tiene que ver cómo voy a financiar la obra, cómo la voy a pagar a la obra. Así a grosso modo, digamos, tenemos dos formas. Vamos a suponer una con fondos propios, o sea, tengo yo plata, no pensemos en un acueducto porque es muy loco, pero vamos a suponer un tipo que tiene un campo y va a hacer una instalación de riego. O sea, puede agarrar, decir yo tengo plata guardada en el banco, bueno, la hago yo con mi propia plata. Y entonces, bueno, el gasto inicial mío. Yo agarro, saco la plata, pongo plata, después pongo en marcha y durante el tiempo después que lo puse en marcha, durante todo el periodo posterior, voy a tener los gastos operativos, o sea, lo energético, etc. O sea que es bien notorio, yo puse, al primero tuve que poner todo el toco de plata que involucre los gastos de inversión y después los gastos de operativos. Pero cuando ya tengo los gastos operativos, normalmente ya estoy recibiendo tal vez algo de plata de lo que estoy produciendo. O sea, a eso tendré que, sólidos conocimientos de economía, harán un flujo de caja, todo eso. Pero desde el punto de vista de evaluación del diámetro económico, yo no me miro el flujo de caja, sino solamente el mínimo costo. O sea, me concentro en el costo, no los ingresos, porque no entra por otro camino. Entonces, para ver eso, yo tengo que, evidentemente, como todo mi gasto inicial lo tuve al principio y después de todos los años tengo los gastos operativos, lo que hago es un análisis de valor presente, o sea, traigo todos los gastos operativos a un valor presente, eso ustedes lo vieron en economía, o sea, como una tasa de interés de corte, lo traigo a valor presente y entonces puedo tener todo en el mismo instante. La inversión y la suma de todos los valores presentes, los gastos de energía del periodo que yo tomo de evaluación del proyecto. O sea, vamos a suponer que si es un riego y pongo mi propia plata, normalmente yo quiero que el proyecto se pague en un tiempo no excesivamente largo. Entonces normalmente va a ser una evaluación capaz de 5 o 6 años, no más para una cuestión de riego. Cuando es cuestión de agua potable son otro tipo de inversión y eso se hace a plazos más largos, 20 años, 30 años. Entonces los periodos de evaluación cambian en función de eso. Ahora, la otra forma que yo podría financiar mi proyecto es pido un crédito, entonces el banco me da la plata, con eso hago la inversión y yo voy después pagando las cuotas de mi crédito. Entonces, a grosso modo, normalmente todo el análisis de costo, tanto en este caso como en este caso, lo evalúo anualizado, porque no voy a hacer por mes o 3 meses, trimestre, analizo año a año, o sea, anualmente los gastos operativos, anualmente los gastos de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo hago con un crédito,
no me importa cuánto es el monto inicial, porque en realidad ese me lo da el banco, no lo estoy poniendo yo, sino todo el mundo me dice cuánto es la cuota. ¿Cuánto es el valor de la cuota? ¿Cuánto tengo que pagar por cuota y cuántos años? A lo sumo. Entonces ahí cambia la cosa, porque yo en realidad estoy comparando en un año el valor de la cuota. Si hago, por ejemplo, por el método francés, todas las cuotas van a ser de igual monto. Entonces yo estoy comparando el valor de la cuota con los costos operativos del mismo año. No estoy haciendo el valor presente, pues lo analizo, veo la peor situación y listo. El valor de la cuota normalmente lo saco para un método francés, digamos, el valor del préstamo con esta formulita, te sacan el valor, cuánto sale cada cuota para T cantidad de años, siendo cuotas anuales, y R la tasa de interés. Se supone que era una R. Parece una T, o sea, hay algo que... Bueno, esos dos métodos cambian la cuestión. ¿Qué pasa? Si el ente que me da el crédito es un crédito blando como del Banco Mundial, BIRF, alguno de esos entes, me dan un crédito blando, le dan al país, el país le da, acá la provincia pide para hacer un acueducto, el ente que gerencia esos fondos a nivel nacional le da a la provincia para que hacer un acueducto después para SAMEP, pero dice, yo pongo la plata, no es lo mismo, yo pido tanta plata, si vos te llevas todo para hacer una obra, no es lo mismo que yo con esa misma plata haga varias obras. O sea que a mí me importa que lo analices como si vos pusieras la plata, o sea, como si yo pongo la plata, o sea, en este caso. No que me lo compare con la cuota anual, lo que va a pagar por año, no. Vos vas a analizar desde este punto de vista. O sea, si bien yo voy a pagar una cuota anual, la tengo que analizar como si pongo toda la plata junta al principio y después tengo el valor. ¿Qué hace eso? Cambia un poco el peso de donde estoy mirando la cuestión. En uno estoy poniendo el valor de la cuota, que el valor de la cuota inicialmente puede tener muchos intereses y recién al final mucho de capital. Y en el otro estoy comparando la inversión inicial, la que más peso tiene, porque al traer el valor presente los gastos de energía, si los gastos de energía van creciendo con los años, los gastos de energía mayores van a estar en los últimos años y voy a tener mayor consumo. Vamos a suponer que vamos de una cota ZA a una cota ZB, digamos que está un poquito más arriba, un bombeo simple con una cañería, una longitud determinada, o sea que la energía que yo voy a requerir con lo que ya, sus sólidos conocimientos, lo que ya hemos visto, siempre la energía va a ser el H de la instalación, que tiene que ser el que se tiene que igualar la de bombeo, era igual a la altura geométrica, el desnivel, más las pérdidas, la sumatoria de las pérdidas. Esa desnivel sería ZB menos ZA, digamos, el desnivel ahí que tenemos. Y mi H de instalación va a tener que ser igual a esta que le pusimos acá de bombeo. Esa entonces la altura de bombeo es el desnivel, ZB menos ZA, más las pérdidas. Las pérdidas, si la calculamos, no tenemos en cuenta. Cuando una cañería es larga, normalmente las pérdidas localizadas son relativamente chicas y bueno, esas las consideraré después. Acá normalmente los costos y todo lo que yo calculo es lo que me interesa desde el punto de vista de calcular el diámetro. Puede haber más costos, pero si no afectan el diámetro, no tiene mucho sentido ponerlo. Es más, yo en la forma clásica, el desnivel no tiene sentido ponerlo porque el desnivel tenga mayor diámetro o menos diámetro, lo tengo que salvar igual. Pero ¿qué pasa? Sí afecta a la presión máxima de la cañería. Entonces la pongo nada más que por la presión máxima que voy a tener en la cañería. Si no, no tiene sentido porque la variación de los costos con el diámetro es lo que importa y la altura no va a afectar. Bueno, en las pérdidas entra el factor de fricción, la longitud, la ecuación típica de Darcy-Weber. Acá el diámetro está a la quinta potencia, pi cuadrado, g, digamos, esto lo podría haber puesto en función de la velocidad, y si en vez de el j total saco el j unitario, esto mismo pero dividido en la longitud. Entonces acá me desaparece la longitud y tengo las pérdidas unitarias, digamos, por unidad de longitud. Después el factor de fricción entraba el Reynolds. En el Reynolds entraba o con el caudal, el diámetro y
y la viscosidad, o con la velocidad, podía sacarla de las dos maneras. Acá está sacado el factor de fricción en la forma explícita que tiene la ecuación de Swan y Jain. Hay dos versiones, esta con el logaritmo en base de 10 y otra versión que cambia este exponente, el factor acá, con el logaritmo natural, digamos. Conclusión, yo con este factor de fricción saco el J unitario y tendré entonces que mi altura de bombeo será el desnivel más el J unitario por la longitud total. O sea, separé el J unitario. La potencia requerida de la bomba va a ser gamma por Q por esta altura de bombeo que estoy determinando sobre el rendimiento. De esta parte, el caudal, yo ya sé qué es lo que quiero bombear. La densidad del agua, el peso específico del agua también es conocido. Este rendimiento de la bomba es algo que yo estimo por el tipo de bomba que voy a poner, cuánto quiero que ande el rendimiento. Vamos a suponer 70%, 75%, 80%. Si una bomba grande se puede aspirar a un rendimiento más alto. Si una bomba chica, normalmente no tiene mucho sentido, pongo un rendimiento más bajo. Esta altura de bombeo va a estar afectada por los diámetros. De esta altura de bombeo, esta parte no es afectada por el diámetro, la longitud tampoco, y el J unitario es el que varía con el diámetro, con la potencia quinta, digamos. Entonces vemos que de esta potencia, estos términos de acá no varían con el diámetro y el H de bombeo sí. De esa potencia, a mí lo que me interesa es sacar cuánto es el costo energético, para lo cual tengo que saber potencia por tiempo me va a dar energía. O sea, el tiempo lo puedo separar, tiempo bombeo diario y por la cantidad de días al año que voy a bombear. O sea, el máximo sería tiempo bombeo a las 24 horas del día y las 365 al día del año. Ahí cambia si es para agua potable o que si es para un bombeo de riego. Un riego puedo tener algunos meses nada más del año, entonces esa parte me va a dar la energía total anual que voy a gastar. Entonces si yo a esta potencia lo multiplico por el tiempo anual, o sea las horas al año que tengo, esas horas al año la tengo como tiempo diario por la cantidad de días al año. Y esa energía lo multiplico por la tarifa eléctrica, o sea los pesos o dólares, si lo queremos poner en dólar, por kilowatt-hora que tengo de tarifa eléctrica, y voy a tener el costo por año que tengo de gasto de energía. Dijimos, el gasto de energía es un gasto que se da a lo largo de toda la evolución del proyecto. Entonces, ahí tenemos una diferencia de si yo bombeo todos los años el mismo caudal y todos los días el mismo caudal y el mismo tiempo de bombeo. Lo cual es, vamos a suponer que sea para un riego. Si todo el periodo del proyecto voy a regar lo mismo, voy a tener siempre el mismo caudal, pero normalmente suele ser común que se empiece un año regando una mínima cantidad y se crece durante varios años, yo voy ampliando. Entonces, digamos, yo tengo un horizonte en el diseño que voy a tener un caudal variable año a año. Cuando estamos hablando de agua potable es para darle una población, y normalmente yo hago el proyecto, vamos a decir, a 20 años. No es la misma población el primer año que el año 20. Entonces yo hago el cálculo de proyección de la población, cómo va a ir variando año a año. Entonces tengo el año inicial, tendré una población, el año final tendré otra población. Además la gente si no tenía tanta disponibilidad de agua, al principio estaba acostumbrada a marretear el agua. Después cuando ya hay mucha agua, se acostumbra a usar más. Entonces además esa misma gente tiende a usar variable en el tiempo. Entonces, entre el año inicial y el año final yo tengo una variación del volumen diario de agua que se va a consumir. Entonces yo tengo dos opciones para ese volumen diario. O voy variando el caudal de bombeo, manteniendo fijas las horas de bombeo, con lo cual tendré que o estrangular o variar la velocidad de la bomba para tener una variación de caudal por hora, y entonces variar el volumen diario que bombeé, o mantengo fijo el caudal y cambio la cantidad de horas de bombeo. Esta última opción suele ser la más razonable porque poner variador de velocidad a cualquier sistema de control de caudal es más engorroso, más caro y
normalmente no se justifica, digamos. Entonces, yo tengo el caudal fijo, o sea, elijo la bomba con el caudal del último año, bombeando las 24 horas al día o la cantidad máxima que yo elija de horas por día que voy a bombear, y los años anteriores voy a bombear menos horas. Entonces, es simple, lo que me va a cambiar es las horas por año que yo bombeo. Entonces, esta energía que yo saqué acá, anual, total anual, estará dado por una variación, digamos, tengo las horas al año del primer año. En vez de ser esta que saqué primero inicialmente, ahora va a ser para el año, un determinado año. Ahora, esta parte de la energía, esta potencia tenía metido ahí la altura de bombeo, y esa altura de bombeo iba a variar con el diámetro. Entonces a mí me conviene sacarlo de esa parte. Entonces, en vez de tenerlo expresado así, la expreso como una energía unitaria desde el punto de vista de altura de bombeo. O sea, a este costo total de energía lo divido por la altura de bombeo. Entonces ya no me aparece más la altura de bombeo, y este costo unitario me va a quedar que es gamma Q por el tiempo anual de bombeo por la tarifa eléctrica dividido el rendimiento. O sea, no aparece ninguna de estas variables en función del diámetro. O sea, está el caudal, que es un parámetro de diseño, que es el del año último, y el tiempo de bombeo anual, que va a variar año a año, pero no es variable con el diámetro. Entonces, toda esta ecuación que yo tengo acá armada, saco un costo unitario que va a ser pesos por metro de elevación de bombeo por año. Entonces, para poder ver cómo varía los distintos años, podría ser o con la población o con el volumen diario de bombeo, o anual, digamos. Ese volumen diario para ese año, digamos. Entonces, si ese volumen va a variar con la población, es una cosa; si fuera por las hectáreas que voy a regar, será otra cosa, pero básicamente, si el primer año voy a regar 1000 hectáreas, el segundo 3000, el cuarto voy creciendo el número de hectáreas, el año que más riego, si es el último, será con el cual yo calculo el caudal y las horas totales de bombeo diaria máxima. Y para los otros años intermedios tendré menos horas de bombeo. Entonces haré la relación entre esos dos volúmenes diarios, que ya sea en función de la hectárea o de la población, y tendré cómo varía esas horas de bombeo en el año, y por lo tanto, cómo me va a variar esa energía unitaria. Porque el primer año, que voy a bombear menos años, voy a gastar menos energía por altura de bombeo. Y el último año va a ser el que voy a gastar más. Entonces, el año N tendré entonces gamma Q sobre el rendimiento por el tiempo de bombeo diario máximo. Vamos a suponer que el máximo que elijo es 24 horas al día. Por los días al año, por la tarifa eléctrica, y acá por la relación entre la población que tengo ese año y la población del último año. Esa proporción va a hacer que el año, acá que le llamé PP, el periodo de proyecto, si el periodo de proyecto son 10 años, para el año 10 tengo la población máxima, esta relación, cuando yo estoy evaluando en ese año, esta relación va a ser 1, entonces voy a tener las 24 horas del día. Si esta población, el año 1, que tengo menos población, esta proporción va a ser un poco menos, que multiplicado por el tiempo de 24 horas me va a dar, digamos, 18 horas al día. Entonces ese año, este costo unitario es menor. Entonces voy a tener un costo unitario año por año, en función de esta relación de población. Todo esto constante, y lo único que me varía es esta relación de población cada año. Entonces, el año 1 voy a tener una relación, tendré un costo para el año 1. Para el año 2 tendré esta relación cambia y tendré el costo del año 2, así sucesivamente hasta el año final de proyecto. Cada uno de esos yo lo tengo que traer a valor presente al año 0, a inicio. Entonces, para traerlo a valor presente a ese costo año por año, 1 más la tasa de interés, digamos, de corte que se use, elevado al año n, o sea, depende del año. El año 1, este es 1, el año 2, este es 2, así sucesivamente. El año 10, este será 10, por lo tanto, traer al valor presente la energía que gasto el año 10, traído a valor presente, es más barato que el del año 1, aunque sea más grande la energía. Entonces, la suma de todos estos valores presentes
al valor actual, me va a dar el costo unitario total, digamos. Entonces le vamos a llamar ese costo unitario total a la sumatoria de todos estos parciales año por año, traído con el valor presente, y me da entonces ese costo unitario que va a ser pesos por, ya no por año, porque es total de todo el periodo de proyecto, por metro de elevación de bombeo. Entonces, porque la altura de bombeo va a ser siempre la misma, lo que iba a cambiar eran las horas de bombeo. Y eso está metido en ese costo de acá. ¿Se entendió? Nos perdimos, estamos... Si tienen alguna pregunta, hagan. ¿Se ubican? No sé si están tan... Sí. ¿Qué era el denominador de la relación de población? Este de acá. El de abajo es el del último año. Vamos a suponer que el periodo de proyecto es 10 años, es la población final con la que yo calculé. La primera es del año que estoy considerando. Entonces yo voy a tener, si es 10 años mi periodo, yo voy a hacer 10 veces este cálculo. Para el año 1, para el año 2, para el año 3, hasta para el año 10. Donde esta relación va a cambiar año a año. Yo voy a calcular la población de cada uno de los años con una tasa de crecimiento de la población. Si no es la tasa de crecimiento de población, es riego, digamos, voy a poner las hectáreas que pienso regar cada año. Puedo tener 5 años seguidos que es la misma cantidad de hectáreas y los últimos 2 que crecí. Bueno, voy a poner las relaciones de esa hectárea y en función de esa relación de hectáreas te va a dar cuál es la relación con la inicial y la final y por lo tanto las horas de bombeo que te cambió en una situación y la otra. ¿Se entiende, digamos? Puede ser no necesariamente la población, pero la idea es que me dé cómo varió anualmente la energía para traerla a valor presente. Eso con la suposición que hicimos que bombeamos siempre el mismo caudal y lo que cambiamos es las horas de bombeo. Si la cosa cambiamos, o sea, si cambiamos el caudal año a año y no me sirve eso, voy a tener que aplicarle al caudal acá ese cambio y además, si cambio el caudal, va a cambiar la altura de bombeo, porque el caudal está metido en J. Entonces además voy a tener una altura diferencial. Por eso también es más fácil ponerlo con las horas porque es más simple el análisis. Aparte de lo que normalmente se hace, el otro sería un caso más raro. ¿Nos ubicamos? ¿Nos entendimos? Llegamos a este, que es el costo unitario por metro de elevación para todo el periodo de proyecto. Yo quiero sacar el costo de energía total de todo el periodo de proyecto, tengo que multiplicar este costo unitario por la altura de bombeo. Entonces, costo total unitario por la altura de bombeo me va a dar el costo total de energía. O sea, este era pesos por metro de elevación, multiplicado por los metros de elevación de bombeo, me va a dar pesos totales para el periodo de proyecto. O sea, si eran 10 años, los pesos totales de gasto de energía traído a valor presente. Entonces, y esta altura de bombeo era la diferencia de cota más el J unitario que dependía del diámetro por la longitud. ¿Nos ubicamos? Por otro lado, costo de instalación, de inversión, digamos también. Por un lado, el costo del caño. O sea, el precio del caño, ustedes piden lista de precio del caño, para que les dice, los caños clase 6, el de 200 sale tanto el metro, el de otro tanto, o le dice, sale tanto el caño de 6 metros de largo, por ejemplo, el de PVC, o de 12 metros de largo. Ahora, el de PVC que va enchufado, te tiene que ver cuánto se interfiere, cuánto se enchufa para ver cuánto me da el rinde real de longitud del caño. Eso por ahí puede ser 10 centímetros, 5 centímetros, hay que ver eso para sacar cuánto me queda, o sea, cuánto de un caño, cuánto me queda de longitud real de caño después de enchufado, entonces lo divido por la longitud del caño y saco por metro. Yo quiero llevar los precios por metro porque si no, por caño es muy molesto. Los llevo todo por metro y listo. Entonces tengo el precio del caño, después el precio del transporte de todos los caños, o sea, un camión cuántos caños me trae de ese diámetro, por hectárea, por kilómetro, etcétera, que tengo de distancia, etcétera, hago todos los costos y lo llevo a por metro de caño, le sumo todo y tengo el costo del precio por el caño, salvo que le pida el precio del fabricante puesto acá en obra. Bueno, se me dio el precio en obra y listo. Entonces es más fácil. Otra forma más simple de hacerlo, cuando no tengo por ahí tantos datos, o para simplificarlo, por ahí tenemos alguna manera de evaluar cuánto sale
por kilo de material de caño, que es un cálculo más global, más grosero, pero por ahí es más fácil, digamos. Teníamos el valor que estábamos manejando hace un tiempito, ahora ya no sé si es válido, pero en dólares supongamos que sí, que el caño de PAD salía 3,6 dólares el kilo. Entonces, depende del espesor, cuántos kilos va a tener un caño determinado. Entonces, ustedes sacan el volumen de caño, de material, multiplicado por la densidad del material, sacan los kilos de una manera más fácil y no necesitan la lista de precios del fabricante. Bueno, tiene una parte fácil y otra parte más grosera. De una manera u otra, o como la tenga, tengo el precio del caño por metro. Para los distintos diámetros de una de las distintas clases de cañería de presión. Por otro lado, tengo que ver, estipular cómo es mi zanja, sacar el volumen, o sea, para colocar el caño yo voy a hacer la excavación, entonces tengo que ver, en función de cómo me recomienda el fabricante, ver cuál es el volumen de excavación que tengo para ese diámetro caño. O sea, tengo el diámetro del caño más lo que el fabricante me recomienda hacia los dos lados, con lo cual me va a dar el ancho de la zanja. Por otro lado, depende del tipo de suelo, si lo puedo hacer rectangular o tengo que tener con un cierto ángulo, porque si no se me derrumba, etcétera. Bueno, eso todo en la parte de suelos, digamos. Y por otro lado, la altura. Yo normalmente se estipula en el diseño cuál es la tapada, o sea, cuánto es la cantidad de tierra que tengo arriba del caño. O sea, hay una tapada mínima, porque si lo tengo muy superficial, digamos, cualquiera que pasa caminando ya está pisando prácticamente el caño. Si va y tránsito de vehículo, pisa el caño. Depende de dónde esté el caño y como método de protección, hay una tapada mínima desde ese punto de vista de seguridad. Hay una tapada que, esa tapada aumenta si yo voy a cruzar por abajo una ruta, etcétera, etcétera. Pero hay una tapada mínima. Y después hay una máxima por cuestiones de suelo. O sea, cuando me voy más profundo, hay que excavar más, se pone más complicado el tema de la zanja, esto que se derrumbe, trae otra serie de problemas. Además, si pasamos por zonas bajas, donde está la napa de agua, pues si yo excavo mucho me va a brotar agua, voy a tener que hacer depresión de napa, entibar esto para que no se me derrumbe, se empieza a carecer. Entonces hay ciertos entornos que uno fija de tapada mínima y una tapada máxima, no más de tanta profundidad. Entonces, dentro de esos dos límites tengo una tapada promedio, entonces a grosso modo puedo decir, entre la mínima y la máxima, el promedio es tanto, entonces el promedio de la excavación tiene que ver con el ancho y con el alto total. El alto total tiene que ver con esta tapada, con el diámetro del caño y esta capa de arena que le pondré acá. En algunos casos se estima también una capa de suelo negro, o sea, vegetal, que le voy a poner arriba, entonces todo eso... Esos volúmenes tengo que calcularlo y ver los costos de cada una de esas cosas. Al final hacemos la versión simplificada, por el volumen de excavación tengo un costo sumado de excavación, tapa, compactación, puesta de este suelo y puesta de este suelo, es un paquete solo y tenemos por metro cúbico. Si no lo desgloso en cada uno de esos volúmenes, fíjense, el volumen de excavación es mayor. Después pongo el caño, el volumen de tierra que tengo que usar para tapar es menor porque está el volumen del caño que ahora me sobra. Además, antes el suelo estaba compactado, cuando quedó afuera queda más suelto, un factor de esponjamiento. Ese suelo me va a sobrar, el volumen del caño ahora me va a sobrar como suelo afuera y tengo que pensar, si depende del tipo de obras, por ahí lo tengo que transportar y llevar a un lugar donde no moleste. Eso es un costo, entonces tengo que evaluarlo. Y además de taparlo y ponerlo, tengo que compactarlo. Dependerá del grado de compactación cuánto me cuesta. Entonces todo eso se desglosa y llegamos a un costo por metro cúbico de excavación o de cada uno de esos movimientos. Entonces yo acá tengo las letritas y llegamos a un precio de excavación, un precio del relleno, un precio del... Bueno, del otro lado está, cada uno con sus volúmenes. Un precio de transporte del sobrante, otro precio del suelo vegetal con su transporte, etc. Y hago todo y llego a un valor del movimiento de suelo que es función del diámetro del caño, porque a mayor diámetro es más ancho mi zanja y por lo tanto mayor el movimiento de suelo. También tengo que ir un poco más profundo porque el diámetro también va para arriba, así que para una determinada tapada, diámetro más grande, la zanja es más profunda. Entonces, ese costo total por metro cúbico
No, acá ya no está por metro cúbico, pero está multiplicado. Esto me da por metro de longitud. Tengo un costo de estos, de movimiento, por cada diámetro de caño. Este sí es independiente de la clase del caño, porque si el caño es de más o menos espesor, el diámetro afuera es el mismo. O sea, para el movimiento del suelo da lo mismo, digamos. Desde el punto de vista de la excavación, me da lo mismo la clase del caño, pero sí varía con el diámetro. Entonces yo tenía, habíamos dicho acá, un precio del caño por cada diámetro y por cada clase. O sea, tengo un valor que, esto es pesos por metro de caño, que entre el costo, transporte del caño hasta el lugar, etcétera, y digamos colocación. Y este otro valor M que puse acá, que es el precio de la excavación, compactación, etcétera, etcétera, del caño también, es un valor por cada diámetro y me da por metro de caño. Sumo el precio del caño más el de excavación, me da un costo unitario de instalación. Este es pesos por metro de caño. Acá está sumado el de adquisición, transporte, colocación, excavación, compactación, etcétera, que lo tengo por metro de caño. Y hay un valor de esto por cada diámetro de caño. A mayores diámetros, la excavación es más grande, el precio del caño también es más grande, entonces este es creciente, este costo unitario. Multiplicado por la longitud total del caño me va a dar el costo total de esa inversión. Uno es minúscula, el otro es C mayúscula, eso es lo que cambia. Entonces, el costo total va a estar dado por el costo de energía, que era el que tenía acá. Ese costo de energía habíamos llegado, vamos a ponerlo acá al lado. El costo de energía total habíamos dicho que era este costo de energía, dijimos que era el costo unitario, que era un costo de energía total porque era la que tenía traído por valor presente. O sea, este costo de energía total dijimos que era la sumatoria de los costos de energía para cada año traído por valor presente, que era 1 más la tasa de interés elevado a n, para n que varía entre 1 y vamos a poner el periodo PP, que dijimos el periodo del proyecto. Entonces, este costo unitario multiplicado por la altura de bombeo, que esa altura de bombeo era la diferencia de cota más el J unitario, que 1 hay 1 por cada diámetro, por la longitud de la cañería. Eso era costo de energía. Y ahora teníamos el costo de instalación, que tenemos un costo de instalación unitario, que es igual al costo unitario de movimiento de suelo, más el precio del caño también unitario. Y el costo total de esa instalación va a ser igual a esta suma, que es el costo unitario, por la longitud del caño. Entonces, sumo el costo total de instalación más el costo total de energía y tengo el costo total. El de energía aumentaba con disminuía con el aumento del diámetro, y el de instalación aumentaba con el aumento del diámetro. ¿Estamos? Este está pegajoso, vamos a dejarlo. Bueno, ya tengo entonces armada mi ecuación del costo total. Eso yo puedo hacerlo como una planilla, y es complicado porque voy a tener que hacer para todo la lista de diámetro y tiene ciertas complicaciones. Hay un método, ven acá, es armar una planillita para cada diámetro. No sé por qué se me perdieron las rayas. Para cada diámetro calculo la velocidad, el Reynolds, el factor de fricción, el J unitario, el precio del caño para cada diámetro, el costo del movimiento de suelo, y con estos dos saco el unitario O sea, todos los valores para que tengo variable con el diámetro. Por otro lado, el de la energía, costo unitario, que no dependía del diámetro, lo calculo aparte.